quiero presentarte la radio tipo Neutrodino marca Nora modelo K4WD. Este aparato, y que es del año 29 y que presenta la característica de que está alimentado ya a la corriente alterna a 3 tensiones, 120, 220 y 240. Pero antes te quiero hablar yo de este tipo de receptores, pero alimentados a baterías. Digo este tipo de receptores porque está constituido por lámparas muy básicas, generalmente triodos. Y en un principio estos receptores estaban alimentados por baterías, como puedes ver en el gráfico. Una batería A que alimentaba los filamentos, una batería B que alimentaba las placas, tensiones más altas, y una batería C que alimentaba las grillas de esas lámparas. Tengo un documento muy bueno que me regalaron, que es el embalaje de la caja de este tipo de baterías B. Como puedes ver, esta era una marca americana, Willard, y figura, la ve bien claro en el centro y a mano derecha, y además indica que es una batería de 48 voltios y que tiene 6.000 mAh de capacidad. A la izquierda puedes ver un sello que llaman timbre móvil de un valor de 1 peseta. Hemos dicho que la tensión de esta batería es de 48 voltios. Generalmente ese tipo de radios se alimentaba en tensiones de 60 a 120 más o menos. Por lo tanto, será necesario poner en serie 2 o incluso 3 baterías de estas. Y yo considero que el consumo que sale de esas baterías B, que son las que alimentan las placas del receptor, puede rondar los 50 miliamperios, quizá un poco menos, pero vamos a suponer que ronda los 50 miliamperios. Si tenemos una batería que sus características dice que tiene 6.000 miliamperios hora, es decir, 6 amperios hora, significa que tiene una capacidad de dar 6 amperios durante 1 hora. Pero claro, yo no estoy consumiendo 6 amperios durante 1 hora, yo estoy consumiendo unos 50 miliamperios, es decir, yo estoy consumiendo 120 veces menos. Eso significa que tendré 120 veces más de horas. Por lo tanto, con la suposición que yo he hecho, esta batería daría para unas 120 horas y, suponiendo que el receptor se usa 2 horas diarias, pues tendríamos aproximadamente para 60 días, es decir, para 2 meses. Y esto lo digo porque verás que en la parte inferior existe un artículo en inglés que habla que esta batería puede durar hasta 9 meses. Bueno, todo depende de la utilización, lógicamente, que se haga del receptor y del consumo del receptor, pero a mí me sale un tiempo un poco inferior. Este timbre que estás viendo, ese timbre que figura y que está pegado en la parte izquierda de esa caja o de ese embalaje de esa batería, es un timbre especial móvil de valor de 1 peseta. Yo creo que es del tiempo aproximadamente de Alfonso XIII. Y se usaban para dar un impuesto sobre documentos que era obligado ponerlos. Bien podían ser facturas o bien podrían ser cualquier otro tipo de documento similar. En vez de quizá un papel timbrado, poner ese tipo de tasa sobre ese impuesto o tasa sobre ese documento. Yo creo que en este caso lo que ese sello estaba pagando era un impuesto de aduanas. Lo que pasa que no se utilizó ese sello que lo vemos muchísimas veces en las lámparas que pone aduana y es un poquito más pequeño, que yo creo que se empezó a usar posteriormente, y en aquel momento lo que se hacía para este tipo de pago era poner este timbre especial móvil. Las baterías eran una servidumbre y ya se empezaron a sustituir las baterías por fuentes de alimentación que iban a la corriente normal, a la corriente eléctrica. Entonces te quiero presentar este esquema de una fuente de alimentación de este tipo de receptores, pero todavía un poquito más especial, que es lo que está en este caso puesto bajo la figura de la elipse superior. Como puedes ver,
Esta fuente de alimentación tiene varias características curiosas. Una de ellas es la rectificadora, que es la RGN1500. Esta es la misma que tiene el receptor que luego te voy a presentar de una forma más concreta, que es el NORA que hemos hablado. Es una lámpara rectificadora muy curiosa y le dedicaremos un tiempo, pero mira ahí, ves que no tiene filamento. Bien, de ahí, pasando después esa tensión alta por unos choques y por un filtro en pi, somos capaces de sacar la tensión B, una B alta, digamos, que esa es la que puede ir a la placa de la lámpara de salida, una B intermedia, que podría ir a la sintonía, y una B más baja, eso siempre ten en cuenta, es B más baja, la que va a lo que es la placa del diodo detector. Entonces ya hemos visto las altas tensiones, hemos visto la B. Luego, esto ya he explicado alguna vez, somos capaces de sacar la C, ahí la puedes ver la C, es decir, la masa del receptor lo constituye la B menos y a partir de ahí la corriente tiene que ir a su origen, al transformador, hay una caída de tensión y de ahí es donde saco la C para las grillas. Pero este todavía tiene una singularidad más que es esa A, que dudé incluso que era, lo hablé con mi amigo Javier y dedujo, viendo y leyendo con cuidado lo que yo no había leído, que dice que esta fuente de alimentación está hecha para un receptor muy concreto y ese receptor muy concreto, cosa extraña, tiene los filamentos en serie, con lo cual ya la tensión que se mete a filamentos no es una tensión de 1,5 o de 4 voltios, es una tensión mayor que consume 60 miliamperios y que de alguna forma hay que regularlo con todo ese circuito que yo tengo señalado con una elipse. Entonces vemos que de una forma clara que hay tres tensiones, el A, B y el C. Este da un poquito más confusión porque encima vemos debajo que tiene un transformador para dar corriente alterna, habla de unos filamentos, no tenemos claro para qué los usaría, esos filamentos ya en alterna, pues que sería para algún otro dispositivo. Pero nos da una idea clara de cómo las baterías son sustituidas por una fuente de alimentación. Luego ya la fuente de alimentación fue incorporada al receptor, como puedes ver en este modelo alemán Saba, que además su rectificadora también es la RGN1500. En rojo he representado las tensiones B altas, o sea, la tensión B. En la de salida ves que tiene una tensión de 200 voltios. La detectora tiene una tensión en placa de 50 voltios. La de sintonía tiene una tensión de 120 voltios. También he puesto en azul las tensiones negativas C, digamos, de las grillas de las lámparas. Ahí podemos ver que tienen menos 10 y menos 4. Los filamentos van directamente al transformador, pero sí que hay una curiosidad que se repite bastante en este tipo de receptores, es que en la lámpara de salida ponen un potenciómetro en los extremos del filamento de tal forma que le llevan a masa más un lado u otro de ese filamento. Que tiene que llevar a masa el filamento es lógico, no podemos tener un filamento flotante, es decir, la placa tiene que estar positiva respecto, en este caso el filamento actúa de cátodo, tiene que estar positiva respecto al cátodo. Si yo tengo un filamento flotante, eso no puede funcionar. Luego sí es lógico de que un extremo u otro del filamento vaya a masa. Lo que es curioso es que aquí no va directamente un extremo u otro, sino va de una forma regulable. ¿Por qué se hace de esta forma regulable? Pues no lo sé exactamente. Puedes ver el círculo verde, lo he señalado porque ahí figura un menos A. Y no es un menos A, digamos, no es una tensión negativa de la batería de filamentos. Yo creo, y puedes ver, que es sencillamente la toma de masa, que ahí va a masa. Creo que puede dar un poco de confusión. Haciendo una recopilación, podemos ver que hemos visto receptores a baterías con la batería A, B y C, luego cómo se hicieron fuentes externas para sustituir esas baterías y por último cómo ya la fuente de alimentación se incorporó al receptor.
Esta es la alimentación de una Nora K4VA, similar a la que tenemos, pero no idéntica. Ves que tiene una tensión de 4 voltios para el filamento de la desintonía. Después también, y con 4 voltios, pero con devanado independiente, para la lámpara de salida y detectora. Estamos alimentando dos lámparas también con 4 voltios, pero qué curioso, independiente de la primera de sintonía. Y por último, la lámpara primera de baja frecuencia es alimentada con una tensión de 1 voltio, pero verás que lo mismo que hemos dicho en otros esquemas, esta tensión de 1 voltio, digamos, se tiene en paralelo un potenciómetro que se puede regular para llevar más a masa o menos a masa ese devanado, digamos, de 1 voltio. Esta es la radio que yo tengo, la K4VD, y en este momento estamos viendo el transformador. Puedes ver que tiene una parte ennegrecida en uno de los devanados. Eso es un mal síntoma. Has visto el transformador e incluso hemos visto los cables rojo y verde que son la alimentación de los filamentos de todas las lámparas menos la rectificadora. Además, lo tiene serigrafiado, marcado en el propio transformador con las letras IH, MH o H. Después, en otro toma, veremos que hay otros que es devanado, que es la alta tensión, que están de placas, es decir, el equivalente a la batería B, que están serigrafiadas con las letras IA, MA o A. Y por último, y de esto hablaremos un poquito, vemos que hay un devanado para la rectificadora que está serigrafiado con IG y OG. Pero lo curioso es que este modelo lleva una RGN 1500, no tiene filamento, es decir, la RGN 1500 carece de filamento, pero se ha implementado en las patillas la tensión de un filamento de una rectificadora. Yo creo que eso es para sustituir la RGN 1500 por otra rectificadora con filamento, con lo cual ya no tendríamos que volver a cablear ni hacer nada, es una simple sustitución. Antes de desmontar el transformador, tenía un fusible y se puso a 220. Nada más ponerlo, ¡paf!, saltó. Bueno, parece que algo estaba mal desvanado. Vamos a ponerlo a 120. Se puso a 120 y ¡paf!, saltó. Luego el transformador, desde el transformador de alimentación, se ve que no está bien. Entonces se hicieron las medidas y se vio que a 120 voltios tenía una resistencia de 6,6 ohmios y una inductancia de 0,04. A 220 tenía 12,6 y tenía una inductancia de 0,11. Y a 240 12,3 y una inductancia de 0,12. Casi todo coherente. Un poquito, quizá la resistencia de 240 tenía que haber sido un poco más, pero era bastante coherente las medidas. Pero claro, habría que medir con un patrón, habría que medir con algo que supiésemos cuando funciona cómo va. Y eso lo hice con un transformador de 110 voltios, que sabía yo que funcionaba, y mira qué curioso. La medida que presentaba era de 31,9 ohmios y de una inductancia de 37,5 milihenrios. Eso me indica que el transformador mío de la radio tenía muchas espiras en corto. Seguía presentando una resistencia, seguía presentando una inductancia, pero tenía muchas espiras en corto. Ya hemos visto el transformador, quiero que sigamos viendo la radio y conociendo la radio. Mírase que pone 304 y 134. ¡Ay, qué curioso! Es una pieza que se puede mover y cambiar de posición. Luego ves ahí, cerca de esas bobinas, una resistencia grande. Bueno, eso es un blindaje para la bobina que se mueve allá. Este es, digamos, un compacto de condensadores. Ahí está el filtro en pi, la autoinducción, la inducción del filtro en pi. El zócalo que ves a la derecha es el de la lámpara rectificadora. Ese es un altavoz, ya te lo enseñaré con más precisión. Ahí tienes la lámpara 4, que es la lámpara de salida. Donde está ese cable rojo, ese zócalo un poco más aquí es la lámpara 3. A la derecha es la 2, que es la detectora. Esa 3 es, digamos, amplificadora de baja frecuencia. Y ahora ya la 1, que es la de sintonía. Condensadores variables. Bueno, te has hecho ya una idea, ¿no?, de lo que es este receptor. Esta es la ficha de Radio Museum
de la radio que tengo, que es la Nora K4VD. Entonces, la ficha dice lámpara de sintonía REN 804, detectora REN 1004, primera amplificadora de baja frecuencia REN 1004, lámpara de salida amplificadora final RE 134 o RE 304. ¿Te acuerdas del conmutador que vimos? Entonces ese conmutador tiene que hacer algo para la polarización distinta que tienen las dos posibles lámparas de salida que aquí se indican, que son la RE 134 o la RE 304. Esa lámpara que estás viendo es la E441 de sintonía, pero lo curioso es que hemos visto que en Radio Museum figura como lámpara de sintonía la REN 804, mientras que la realidad es una E441, y hay una primera diferencia y que puede ser significativa. Pero es que además la REN 804 no tiene el mismo pinout que la E441, le añadieron también, digamos, un electrodo más aquí, con lo cual puede ser original. Aquí puedes ver cómo la E441 tiene a la altura de lo que es el zócalo y por fuera la grilla G1 mediante un tornillo, como te la he enseñado yo antes en el vídeo, mientras que la REN 804 no tiene, es decir, la E441 tiene un electrodo más. Pero es verdad que ese electrodo más tiene correspondencia en la realidad física, es decir, en la radio. Tenemos capacidad de poder llevar esa grilla a un sitio de la radio. Luego puede ser que sea un modelo derivado del auténtico, derivado pero de fábrica. La diferencia más sensible es que la E441 solamente admite de tensión de placa 100 voltios, mientras que la REN 804 admite de tensión de placa 200. Nosotros hemos visto cómo nuestra radio tiene la capacidad de funcionar con dos lámparas de salida, la RE 304 o la RE 134. Como no tenemos esquema de la nuestra, he encontrado el cambio de lámpara en otro receptor, con otro esquema, que es la 304 con la 604. Y quiero explicarte brevemente para que entiendas qué es lo que pretende hacer. Parece que la RE 304 tiene una tensión de placa de 250, mientras que la RE 604 la tiene de 200. Pues, aunque yo creo que ahí justo está mal eso, es decir, una línea de puntos que va juntando, que va en paralelo con una resistencia de 1500 ohmios saliendo del filtro, creo que es al revés, pero bueno, lo que yo creo que pretende es tener más tensión en la placa cuando estoy trabajando con la RE304 y además tener también más tensión en las grillas. Por eso ves que cambia las tensiones, las resistencias que de alguna forma dan las tensiones a las grillas. Y además hay otra curiosidad, cuando yo tengo tensión B más alta, lo que sí hago para polarizar el resto de lámparas, digamos, en el mismo punto, cambio una resistencia que puedes ver ahí, que va atacando a la placa de la detectora probablemente, es decir, de la tercera lámpara empezando por la lámpara final. Vemos pues cómo con el conmutador me permite dar más o menos tensiones a las placas, como también dar más o menos tensión negativa a las grillas correspondientes. De esta forma estoy buscando y optimizando el punto de polarización de las lámparas. Quiero que veas esta polarización de la grilla de la 304, que no consiste en haber metido una tensión negativa a lo que es la grilla, sino lo que aquí se ha hecho y pretendido es hacer lo mismo pero de otra manera, es decir, hacer que la grilla tenga una tensión más negativa que el cátodo o que el elemento emisor de electrones, pero sin forzar la tensión de la grilla. Es decir, ¿qué hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho es poner en este momento el cátodo a una tensión superior a la tensión de grilla, mediante esa combinación de resistencia, sobre todo de resistencia, ¿no? Y además puedes ver cómo he puesto ese famoso potenciómetro que entre los extremos del filamento.
En cambio, en el esquema anterior y en nuestro propio receptor, el filamento va casi a masa y obtengo la tensión negativa mediante esa caída de tensión que hay en las resistencias. En las resistencias que es, digamos, entre lo que es la masa y lo que es la parte más negativa de mi fuente de alimentación. Todo esto viene a cuento porque quiero que entiendas cómo estamos polarizando la radio que tenemos. Yo puse el esquema aproximado, que ya veo que tiene bastantes diferencias, pero aproximado, y vimos que había unos componentes que yo les puse una foto chiquitita, que eran 2 bobinas, y una estaba incluso un poco quemada. Bien, pues esas 2 bobinas, que tenían un punto medio cada una de ellas, es la que me consiguen la caída de tensión para polarizar las grillas de mi receptor. Ahí puedes verlo, puedes ver cómo la tensión, por ejemplo, para llegar a lo que es la grilla de la 4, es decir, la de salida, pues tiene que caer en la resistencia de 70, en la de 30 y en la de 40. En cambio, la grilla 1, que polariza todavía más baja, la tensión de esa grilla va directo de lo que es mi negativo. Bien, pero la mayor curiosidad que tiene todo esto es que, como hemos dicho, nosotros tenemos la posibilidad de poner una R304 o una R134. Y lo que sí acontece cuando pongo una de ellas es que pone entre lo que es, digamos, masa y lo que es positivo de radio, lo que pone es una resistencia de 15K, que era una resistencia grande que te la he señalado cuando estamos viendo en el vídeo, volveré a incidir en ella para que la veas. Que eso me da que estando la radio sin lámparas, absolutamente sin nada, tenga un consumo permanente de 7 mA aproximadamente. ¿Para qué está puesto esto? Yo considero que está puesto esto para, con uno de estos tipos de lámparas que te he indicado, obtener que pase más corriente por todo ese divisor de tensión que alimenta las grillas y poder tener una tensión un poquito superior en esas grillas. Cosas que me sorprenden a mí de estos valores que yo tengo en esas bobinas, aunque ya digo, una está quemada, que son valores muy bajos. Y esos valores muy bajos de resistencia hace que, a pesar de pasar intensidades de 20, 30 o 40 miliamperios, las tensiones que yo tengo ahí son, quizás respecto a las teóricas que yo tengo que tener en las grillas, un poco bajas. Y eso es lo que está representado en esa tabla superior, en la cual indico cuáles son las caídas que tengo en los distintos puntos y de acuerdo a la intensidad que los está atravesando. Puedes ver que lo máximo que tengo, que es suponiendo una intensidad de 40 miliamperios, pues tampoco es tanta la tensión que yo tengo. Estamos hablando de una tensión de unos menos 13,6 voltios máximos, que si estuviésemos trabajando con una intensidad de 20 miliamperios, tendríamos una tensión negativa de menos 6,8. Un poco baja para la polarización de las grillas que yo necesito. ¿A qué se puede deber eso? Se puede deber eso a que las bobinas que yo en este momento tengo, que ya digo que una incluso está quemada, estén degradadas y la resistencia que tienen que tener sea inferior a la que verdaderamente salieron de fábrica. Porque, vuelvo a insistir, las caídas de tensión que tengo en esas resistencias son bajas para la polarización de las grillas que necesita mi receptor. Luego ya veré si las cambio. De momento las voy a dejar como están, es decir, con esas mismas bobinas. Y voy a ver cómo, si soy capaz que la radio funcione algo, que esas lámparas puedan trabajar, aunque no sea en sus condiciones óptimas. Una de las cosas que me mosqueaba era que en vacío, sin ninguna lámpara, tenía un consumo de 7 miliamperios de forma permanente. Y no sabía cuál era la causa. Hasta que ya miré el circuito y llegué precisamente al conmutador, ese conmutador que cambia la lámpara. Y lo que vi es que con una de las posiciones metía siempre en paralelo una resistencia de 15K entre positivo y masa. Esas 15K entre positivo y masa me estaban dando un consumo de forma permanente de 7 miliamperios, que yo creo que lo hacía para lograr tener mayor caída en las resistencias de las grillas. Y ahí puedes ver en detalle esa resistencia que hablamos.
arriba, en la parte superior central, está es el conmutador de la lámpara y un poco más abajo se ve una resistencia muy grande. Esa es la resistencia de 15K. Ahí puedes ver cómo cuando meto esos 15K en el circuito, tomando la tensión en la última grilla, ves cómo me aumenta. Precisamente eso es lo que se pretende, tener más tensión de grilla. Y ahí está la demostración. Ahora quiero ver cuánto me consume. Para ello he puesto una resistencia de 4K entre la placa y el filamento de la lámpara de salida. Y estamos viendo que consume unos 25 miliamperios. Son 18, digamos, por esa lámpara que se me van y 7 por la resistencia de 15K. Ya digo que considero que la ha metido para tener mayores tensiones de grillas. Ahí lo puedes ver y con detalle se puede ver precisamente esa resistencia de 4K. Voy a hacer una medida de las tensiones de las grillas, que tienen que ser negativas respecto a masa. Por eso cambio en este momento las puntas o las bananas del polímetro. Entonces me voy a la grilla de la 4 y veo que sube un poquito. Bueno, bien. Hay una tensión negativa, no muy amplia, pero bueno, hay una tensión negativa. Me voy a la grilla de la 3 y no se puede ver muy bien, pero se aprecia que la aguja va hacia, digamos, a pasar el cero hacia el lado izquierdo. Es decir, ahí hay una tensión positiva. Me voy a la grilla de la 2, la detectora, bueno, hay una tensionita. Y me voy a la grilla de la 1 y hay una tensión negativa. Luego veo que hay una tensión que está mal. La grilla de la 3. Doy la vuelta al chasis, pongo por el lado de los componentes para verificar y comprobar que efectivamente la tensión de la grilla 3 es una tensión positiva. Ahora lo pongo y puedes ver cómo marca, y marca bastante. Estoy en una escala alta del polímetro. Ahora ya ves que los terminales están de acuerdo, el negro a masa y el otro, el rojo, al otro lado. Es decir, estamos viviendo una tensión verdaderamente positiva en ese punto. Bueno, esta es una avería bastante clásica, o se puede pensar como una avería bastante clásica, ya que sabemos que la tensión que va a la grilla 3 viene, no la tensión, la señal, viene desde un condensador de la placa 2, y si ese condensador está fugado, pues la tensión que hay en la placa 2 me pasa a la grilla 3. Pero podrás ver inmediatamente y comprobar que lo que vamos a hacer es precisamente quitar ese condensador, aislar el condensador de la grilla de la 3. He aislado el condensador, pero la tensión seguía siendo positiva en grilla. Entonces lo que me he ido ahora es a ver la tensión que tengo en el divisor de tensión, el que tiene que dar esa tensión a la grilla. Lo que estoy haciendo ahora, estoy cambiando lógicamente porque quiero ver una tensión negativa en ese divisor de tensión. Y me voy a ir al divisor de tensión, voy a poder observar cómo en el divisor de tensión efectivamente esa tensión es negativa. Luego hay algo distinto, hay algo por el camino, digamos, que me hace que sea positiva en la grilla. Ahí estoy en el divisor de tensión y estoy bien, o sea, estoy en el divisor de tensión, estoy viendo una tensión negativa. Pero si en cambio me voy un poco más adelante, es decir, un paso más, siguiendo el camino que tiene que recorrer la corriente para llegar a la grilla, veo que en un momento determinado, pasada una resistencia, se me va positivo. Ese es el problema, es decir, el origen está en negativo, pero ya en un momento determinado se me va a negativo, perdón, se me va a positivo. Ahora es cuando voy a verificar precisamente ese punto en el cual ya se me va positivo. Ahí estoy viendo ese punto, la tensión es positivo, es decir, en un lado tengo positivo y en el otro lado tengo negativo, cuando tenía que tener una continuidad en el negativo. Bueno, la avería tiene su cosa. Vamos a ver qué es lo que acontecía. Detrás de la autoinducción o la inducción del filtro en P estaba la caja de condensadores y haciendo presión, porque estaba entre ambos, entre lo que es la bobina y lo que es la caja de condensadores, había dos cables. Uno era auténticamente positivo y otro era uno que va a un condensador que luego veremos con más detalle. Y esa presión había hecho que se desgastase tanto la cubierta del cable de ambos y hacía conducción a través de la caja de los condensadores. Con el esquema
creo que lo vas a entender mucho mejor. Puedes ver cómo a la grilla 3, esa grilla que es positiva, por la izquierda le viene un condensador que va a la placa de la 2. Y ese podría ser, si estuviese fugado, el que me diese precisamente esa tensión positiva que hay en la grilla 3. Pero también vemos que en la unión de ese condensador con la grilla va una resistencia R2, después a la salida de esa resistencia R2 va un condensador que va a masa y también una resistencia R10 que va justo al divisor de tensión. Bien, esa es la situación del esquema tal y como es. Como dije anteriormente, el condensador iba de placa a grilla, de tal forma que eliminaba la posibilidad de que la tensión me llegase de la placa de la lámpara 2. Y efectivamente, lo quité, pero seguía habiendo tensión. Entonces ya solamente me quedaba la resistencia R2, un condensador que lo iba a masa y la resistencia R10 que iba al divisor de tensión, donde yo sabía que esa tensión era negativa. Como te dije anteriormente, lo que hice fue quitar la bobina del filtro en pi para poder acceder a donde iban los cables. Y esos cables hacían presión contra la caja de condensadores. Con tal mala suerte que uno que era auténticamente positivo y el otro, el que va ahí al condensador que luego va a masa, ambos hacían contacto con lo que es la caja y estamos llevando a ese cable que es del condensador que luego va a masa, estábamos llevando la tensión positiva, es decir, que estábamos llevando la tensión positiva a la unión de las resistencias de R2 y de R10, de tal forma que cuando yo medía la tensión que había en la grilla de la lámpara 3, me estaba dando una tensión positiva que venía precisamente del positivo de la fuente de alimentación. No tengo claro cómo pudo llegar a desgastarse la cubierta de esos cables. Son cables que tienen una cubierta tipo algodón caucho francamente buena. Y es muy extraño cómo ambos, haciendo presión, sí parece que se llegó a desgastar. No es que parezca, se desgastó esa cubierta y hacía contacto con la caja. Todas las medidas que hemos realizado se han hecho con una fuente de alimentación externa, porque ya comenté que el transformador, su primario, estaba quemado. Pero quiero que conozcamos más de este transformador, ya que será preciso bobinarlo y quiero que lo conozcamos bien. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos ver que hay un devanado que ya dije que no se usa con una lámpara que luego te voy a dar más detalles de ella. Una lámpara rectificadora de gas, digamos, que no tiene filamento. Pero sí que es verdad que el circuito, la radio, está preparada para poner una lámpara rectificadora con filamento. Entonces, las características de ese filamento, de esa lámpara que iría ahí con filamento, serían las terminales OG e IG, que tienen una resistencia de 0,4 ohmios y una inducción de 0,01 milihenrios. El devanado para el resto de los filamentos está constituido por el 0H, IH y MH. Podrás ver que entre 0H y IH hay una resistencia de 0,4 ohmios y una inducción de 0,02 milihenrios. Lo curioso es que entre 0H y MH hay una resistencia de 0,44 y entre IH y MH hay 0,36 y no indican ninguna inducción. Bien, viendo eso, da la sensación que el filamento de la rectificadora es de 2,5 voltios. ¿Y por qué? ¿Por qué consideramos que puede ser de 2,5 voltios? Pues porque vemos que aunque tienen igual resistencia, la inducción que tiene el resto de filamentos, que es de 4 voltios, es el doble que la que tiene la de la rectificadora. Por eso supongo yo que es de 2,5 voltios. ¿Y por qué pueden tener igual resistencia? Independiente de que el aparato que yo mido no es muy preciso, sí que es verdad que el hilo de la de 4 voltios tiene que ser un hilo más gordo, porque tiene que sacar más amperios. La de 2,5 voltios no necesita sacar tantos amperios, y es decir, aunque tendrá la mitad de vueltas casi, como tiene más sección, su resistencia, digamos, son iguales. Ya por último me queda lo que son la tensión en alta, es decir, el equivalente a la batería B.
y vemos que tiene entre IA y OA una resistencia de 538,7 ohmios y una inducción de 3,1 milihenrios. Entre MA y IA tengo una resistencia de 256,4 ohmios y entre MA y OA tengo una de 275. Es decir, las resistencias son muy coherentes. Lo único que me extraña y sucede es que mi aparato no mide la inducción que tengo entre MA e IA y entre MA y OA. Y eso sí que me sorprende, porque teóricamente tendría que ser la mitad de 3,1. Estaríamos hablando de 1,5 milihenrios, pero el aparato no lo mide. Igual que me estaba pasando con el devanado del filamento del resto de lámparas. Bien, ese es el transformador. Yo creo que ya lo conocemos bastante y ya estamos en disposición de conocer quizá lo más curioso que he visto yo. Es esta lámpara rectificadora que no tiene filamento, que es, digamos, una rectificadora de gas. El nombre más exacto son lámparas de cátodo frío. ¿Y por qué son de cátodo frío? Pues porque carecen de filamento. Sencillamente lo que acontece es que cuando hay una tensión positiva alta, superior a 100 voltios, salta, es decir, la corriente pasa de cátodo a ánodo en un sentido, igual en el otro sentido. Es decir, está funcionando como un rectificador de doble onda. Por eso es un transformador con punto medio. Sí que es cierto, y luego vamos a ver sus características, que la caída de tensión que hay entre cátodo y ánodo es fuerte, es grande, a diferencia de lo que tendremos luego con un diodo. Mira la interpretación de esas gráficas que, mirando el eje de abscisas, y si le ponemos una tensión de 270 voltios y nos fijamos en la línea A, que es la de 20 miliamperios, vemos que tenemos una tensión de salida aproximada de 300 voltios continuos. Esto es bastante coherente, ya que si suponemos que tenemos 270 voltios eficaces, si lo multiplicamos por la raíz de 2, es decir, intentando llegar al valor máximo, la raíz de 2 vale 1,41, estamos hablando que tenemos una tensión ahí, sería una especie de tensión positiva pulsante, con un valor máximo de 381. Pero he dicho, y ahí queda reflejado de forma escrita, que la caída de tensión que existe entre ánodo y cátodo es de unos 80 voltios, con lo cual a la salida tengo 300 voltios, que es lo que me está representando en el eje de ordenadas. Entonces vemos cómo este tipo de lámparas, que yo creo que no fue una tecnología, por supuesto, muy empleada, yo no sé si llegaba un momento que su vida era pequeña o por qué enseguida fueron sustituidas por rectificadoras normales, las rectificadoras que todos conocemos, que tienen filamento. Ahí te he representado sobre aquel esquema de lo que era un alimentador exterior, que estaba hecho también con una lámpara de cátodo frío, que era la RGN 1500, como abajo está su equivalente hecho con diodos. Sencillamente es poner dos diodos como tú ya conoces. Con esto quiero decir que si yo voy a mandar a bobinar este transformador, tengo que tener muy claro que o mantengo la RGN 1500 o le voy a poner una rectificadora de 2,5 voltios de filamento o le voy a poner unos diodos. Porque, lógicamente, las caídas de tensión que hay en estos tres dispositivos son distintos. Desde la más amplia, que es la RGN 1500, que puede caer unos 80 voltios, hasta la mínima, que es los diodos, que tiene una caída aproximada de 0,5-0,6 voltios. Entonces, esa tensión que tengo que tener yo en el secundario, esa tensión alta de secundario, va muy en función del dispositivo que me vaya a hacer la rectificación. Ya por último, quiero que veas la lámpara de cátodo frío RGN 1500. Bueno, este ha sido un vídeo muy largo, un vídeo que he pretendido que conozcas las fuentes de alimentación de los receptores de los años 20 a los años 30. Y además hemos entrado en detalle en las averías que presenta este receptor NORA que en este momento dispongo. Muchas gracias por tu atención, deseo te haya gustado.